Bueno, em, les voy a hablar acerca del monitoreo fetal. Pueden ir haciéndome preguntas, ¿sí? A medida que voy hablando, porque les voy a ir mostrando imágenes y por ahí no es tan fácil de comprender al principio, ¿sí? Bien, el monitoreo es un estudio que nosotros vamos a hacer principalmente después de la segunda mitad del embarazo. Como dice acá la definición, es un registro continuo y simultáneo de variables biológicas consideradas como buenos indicadores de la salud fetal. Lo que vamos a evaluar con este estudio son los latidos cardíacos fetales y las variaciones que tienen los latidos cuando hay una contracción uterina o cuando hay movimientos fetales, ¿sí? Se utiliza un monitor, que es como el que ven ahí en esa imagen. Obviamente que estos vienen de diferente forma y con el paso del tiempo se van actualizando, pero bueno, básicamente todos traen los mismos elementos. Es el monitor, que es el que nos va a mostrar en la pantalla la frecuencia cardíaca fetal y va a imprimir el papel como si fuera un electrocardiograma. Va a traer un toco transductor, ¿sí? Que es el que vamos a colocar en el fondo uterino, que nos va a ir registrando la actividad uterina, las contracciones. Un pulsador materno, que es básicamente un botón, ¿sí? Que va a tener la paciente durante el estudio y que lo va a presionar cada vez que ella Perdón, perciba ya los movimientos. puede grabarla. Estaban escribiendo Ay, mal. sí. Recording in Bien. progress. Ahí está. Seguimos. Y un cabezal de ultrasonido, que es el que vamos a colocar donde nosotros detectamos el hombro anterior. No sé. Ahí está. Me habían escrito eso, que la grabe. Em, entonces, vamos a hacer las maniobras de Leopold, ¿sí? Como lo hacemos cada vez que queremos detectar los latidos, por pinar o con cualquier otra herramienta. Ahí vamos a colocar el transductor de ultrasonido, el cabezal de ultrasonido, el toco transductor que siempre va a ir en el fondo, ¿sí? En el fondo uterino, y el pulsador materno. El objetivo de este estudio es detectar fetos en riesgo, controlar y hacer seguimiento de fetos sin riesgo. Se dice que este estudio tiene alta sensibilidad, ¿sí? Porque es capaz de detectar las bradicardias fetales o las aceleraciones y tiene baja especificidad. ¿Por qué? Porque el monitoreo nos va a mostrar a nosotros, nos va a permitir escuchar, ¿sí? Primero que esto tiene sonido, lo podemos escuchar nosotros, lo puede escuchar la paciente, sus acompañantes. Nos va a permitir escuchar las desaceleraciones que hace ante una contracción, ante un movimiento fetal, y las va a registrar en el papel, pero tiene baja especificidad porque no nos va a decir por qué se produce esa desaceleración. Si es por una circular de cordón en el cuello, si es porque se está produciendo un sufrimiento fetal, ¿sí? O por qué se está produciendo ese sufrimiento fetal, ¿sí? Bien, acá tenemos, este es el papel, ¿sí? Que trae el aparato. Fíjense, en la parte superior es donde se va a ir registrando la frecuencia cardíaca y en la parte inferior se van a ir registrando las contracciones. El tono uterino normal es de 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Mientras no hay contracciones va a ser una línea recta. Ahora les voy a mostrar un ejemplo igual. Y cada vez que hay una contracción y se eleva el tono entre 30 a 50 milímetros, vamos a anotarlo como un ascenso, ¿sí? Lo mismo con los latidos, se va a ir trazando toda la frecuencia cardíaca fetal. Cada uno de estos cuadraditos, ¿sí? Los contamos hacia arriba como 10 latidos y hacia el costado como 20 segundos. Es decir, que todo el rectángulo va a tener 3 minutos, ¿sí? Fíjense, acá hay un trazado. Esta sería nuestra frecuencia cardíaca. Fíjense cómo se va trazando, que obviamente siempre es variable. Ahora vamos a ver eso, porque no tiene siempre el mismo ritmo. Estas flechitas que ustedes ven acá, está un poco borroso el papel, pero igual lo podemos usar. Estas flechitas son las que muestran los movimientos que va pulsando la mamá cuando los va percibiendo. Y acá abajo tenemos lo que sería la dinámica uterina. Esta paciente se ve que tiene varias contracciones,
pero igualmente son de baja intensidad, ¿sí? Si fueran unas contracciones de trabajo de parto, veríamos que esto tendría una espiga más alta, ¿sí? Bien, este estudio se clasifica como no estresante porque no genera ningún cambio para el feto ni para la paciente, ¿sí? Lo realizamos posterior a las 30 semanas, por lo que yo les decía hoy del tema de la especificidad, porque si nosotros lo realizáramos en un feto de 28 semanas, que a veces puede llegar a escucharse alguna bradicardia en ese momento del embarazo, este estudio no nos estaría diciendo si es porque hay algún problema con este feto, si hay algún sufrimiento fetal, y ahí es donde nosotros empezamos a no saber qué hacer con la conducta, ¿sí? Porque obviamente no se va a finalizar un embarazo de 28 semanas porque escuchemos un descenso en el monitoreo, ¿tá? Por eso es que lo realizamos después de las 30 semanas, siempre con una ingesta previa de glúcidos y la paciente en posición semisentada. Esto lo hacemos cada vez que la paciente está internada, ¿sí? Le hacemos monitoreo todos los días. En algunos casos, según la patología, se realiza uno a la mañana, otro a la tarde. Y si no, directamente al final del embarazo, una vez por semana, como les dijo Anita, a veces después de las 37 semanas, y si no a partir de las 39 hasta el momento del parto. Otra causa por la que lo hacemos es intraparto, es decir, cuando la paciente ya está en trabajo de parto. Es para detectar el sufrimiento fetal, la insuficiencia uteroplacentaria, y se realiza más o menos cada 30 minutos. Ustedes vieron que al dejarle el toco transductor y el cabezal de ultrasonido con esas fajas que son como elásticos, nosotros estaríamos impidiendo en un trabajo de parto, por ejemplo, la movilidad de la paciente. Es por eso que no le dejamos todo el tiempo conectado, ¿sí? Pero esto se puede realizar cada 30 minutos. Este registro tiene una duración de 20 minutos, ¿sí? Para el monitoreo fetal debe durar por lo menos 20 minutos. A veces lo que nosotros hacemos, en este caso, por ejemplo, que lo realizamos cada 30 minutos, es hacer registros más cortos, de 10 minutos, ¿sí? Nos queda a nosotros registrado para la historia clínica, y al hacerlo más seguido no hacemos que esto que les decía, que la paciente esté todo el tiempo conectada con el monitor. En los embarazos más chicos también nos sirve ir y hacer una ocultación durante 10 minutos para poder dejar el registro en la historia clínica, y no necesariamente son pacientes que tengan la indicación de realizar su monitoreo fetal. Bien, está demostrado que la monitorización continua no mejora los resultados, ya que aumenta el intervencionismo y no mejora el resultado perinatal. Y esto se asocia a lo que les decía hoy. No sabemos exactamente por qué podríamos llegar a escuchar una desaceleración. A veces estas desaceleraciones de la frecuencia cardíaca se producen fisiológicamente cuando los fetos son prematuros, y si nosotros estuviéramos todo el tiempo ocultándolo, nos lleva a realizar más intervenciones. Bien, vamos a tener la línea de base, ¿sí? Que va a ser la línea media en esta frecuencia cardíaca. A ver si tengo una imagen. Creo que anda mal mi computadora. Fíjense, esta es la frecuencia cardíaca fetal, la de la parte de arriba, que les decía hoy, y nosotros vamos a buscar cuál es la línea media entre las aceleraciones y los descensos que se producen ahí, cuál es la línea que nos queda en el medio, y vamos a mirar en este papel que nos trae señalado. Fíjense, estos números que ustedes ven acá sería la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a ver cuál es la línea que nos queda en el medio, y en este caso sería 130 latidos por minuto o 140 latidos por minuto. Los latidos cardíacos fetales normales deben estar en el rango de 110 a 160 latidos por minuto. Cuando están entre 100 y 110 sería una bradicardia moderada, por debajo de 100 una bradicardia marcada, entre 160 y 180 taquicardia moderada, y por encima de 180 taquicardia marcada.
Bien, la variabilidad va a ser la oscilación que tenga esa línea de base, ¿sí? Eso que sube y baja, ¿sí? Tenemos una variabilidad ausente, obviamente, si es una línea recta, sin variación. Mínima si tiene menos de 5 latidos. Vieron que yo les decía que cada uno de esos cuadraditos hacia arriba o hacia abajo se cuentan como 10 latidos. Moderada de 6 a 25, que por ahí es la más frecuente, la más común, suelen tener una variabilidad moderada. Saltatoria por encima de 25 y un patrón sinusoidal cuando son ondas lisas, que ahora les voy a mostrar, tienen una forma característica, y esto generalmente es un patrón pre-mortem, ¿sí? Esto es un patrón que sí nos tiene que alertar bueno, y tomar una conducta. Y las espigas de esta frecuencia cardíaca, que son caídas transitorias, bruscas, rápidas y que se recuperan rápido, no suelen estar asociadas con las contracciones, es decir, que pasan fuera de la contracción, y tampoco suelen estar asociadas a pérdida del bienestar fetal. Fíjense, acá está lo de la variabilidad que les decía. Cuanto más recta queda la línea, es una variabilidad ausente, en este caso mínima o silente. Acá sería moderada, que por ahí es la que estamos más acostumbrados a ver, y marcada cuando tiene más de 25 latidos. Y esta sería un patrón sinusoidal, ¿sí? Bien, las aceleraciones son los ascensos de la frecuencia cardíaca fetal, que generalmente se asocian con los movimientos fetales. Puede ser que se asocien con alguna contracción uterina, pero generalmente cada vez que tenemos un movimiento esperamos que los latidos asciendan, ¿sí? Las desaceleraciones, que lo ideal sería que nuestro monitoreo fetal no tenga desaceleraciones, son caídas transitorias de la frecuencia cardíaca fetal relacionadas con las contracciones. Nosotros queremos evaluar que cuando la paciente tiene contracciones uterinas, la frecuencia cardíaca fetal se mantenga en el ritmo que viene, o que tenga ascenso en todo caso, ¿sí? Pero lo ideal es que no haya desaceleraciones. Estas desaceleraciones se pueden clasificar en DIP 1 cuando son precoces, sincrónicas, es decir, que cuando nosotros vemos en el registro que comienza la contracción, estas son aceleraciones, ¿sí? Esto está bien, aumenta la frecuencia. Esto sería el DIP 1. Cuando nosotros vemos en el dibujo de abajo que comienza la contracción, también vamos a ver que coincide con el descenso de la frecuencia cardíaca fetal. Esto es el DIP 1 y esto es lo que nos puede simbolizar a veces que puede ser, por ejemplo, un agotamiento del feto ante el trabajo de parto, puede pasar en pacientes que estén en ayunas, también puede pasar que sea por presión de la cabeza. A veces cuando la paciente está, por ejemplo, con 9 o 10 centímetros, que el feto comienza a descender por la pelvis, y escuchamos un DIP 1, ahí sí, por ahí no nos alarmamos tanto porque suelen suceder con la compresión de la cabeza, ¿sí? Lo mismo que con las circulares en el cuello, circulares de cordón en el cuello. Pero eso se tiene que evaluar en el momento. Si nosotros tenemos una paciente con 4 centímetros que todavía le falta prácticamente todo el trabajo de parto, ¿sí? Que sabemos que va a estar de 8 a 12 horas más con contracciones, y ya empezamos a tener DIP 1, esto se antecede al DIP 2, ¿tá? Entonces, bueno, ahí sí vamos a tener que evaluar y no sabemos si vamos a poder seguir avanzando con el trabajo de parto. Y el DIP 2 se caracteriza porque comienza de forma tardía con respecto a la contracción, ¿sí? Una vez que la contracción llega al acmé, que sería su punto más alto, empieza a decaer la frecuencia cardíaca fetal y además tiene una recuperación lenta, ¿sí? Al feto le cuesta volver a recuperar su frecuencia cardíaca basal. Bien, vamos a informar este estudio con resultados reactivos cuando la línea de base está entre 110 y 160 latidos por minuto, tiene una variabilidad moderada, ¿sí? Tiene ascensos de la frecuencia cardíaca fetal, que no tenga descensos o desaceleraciones,
que tenga entre 10 a 20 movimientos fetales en una hora. Ustedes recuerden que yo les dije que este estudio se hace aproximadamente de 20 minutos. ¿Ah? Entonces sería entre 2 a 5 movimientos en 20 minutos. Que tenga 2 o más ascensos de 15 latidos y de más de 15 segundos asociados a los movimientos. Vamos a informarlo como no reactivo si no cumple con alguna de las características anteriores o no satisfactorio si la señal no es buena. A veces nos pasa que con fetos que se mueven mucho o con pacientes que tengan, por ejemplo, mucho panículo adiposo, el monitor no logra captar una frecuencia que se escuche bien, ni logra registrarla bien, ¿sí? Es como si nosotros decimos que se pierde el foco de ocultación, ¿sí? Entonces el monitor deja espacios sin registrar, y eso sería una señal deficitaria. Bien, ante un registro patológico vamos a colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo, le vamos a poner oxígeno con máscara, esto principalmente cuando tenemos los DIP 1 o DIP 2, ¿sí? Principalmente los DIP 2. Vamos a suspender la oxitocina en el caso de que tuviera un goteo con oxitocina. Vamos a administrar tocolíticos que pueden ser iosina, ¿sí? que favorezca como antiespasmódico a la relajación uterina, y a plantear la finalización del embarazo si la hipoxia persiste. Esto sería por cesárea. Lo que les decía hoy de que no podemos continuar con el trabajo de parto ni con el parto. En el caso de que ya estemos en periodo expulsivo en la sala de partos pujando, bueno, vamos a tener que pedirle a la paciente que no puje, que esto es algo muy difícil porque ustedes saben que el pujo es un reflejo, ¿sí? Al principio nosotros lo podemos inducir, pero llega un momento que es un reflejo y la paciente no lo puede aguantar, ¿sí? Si mejora a los 10 minutos se puede continuar, y si reaparece la hipoxia, que nosotros lo vamos a ver como el DIP 2, tenemos que finalizar por cesárea. Bien, bueno, ahora si quieren nos pueden hacer preguntas de monitoreo fetal, de control prenatal. Profe, yo tengo una consulta. Usted mostró una imagen de Ajá, creo que era un DIP 1, ¿puede ser? ajá, sí, sí, ¿Lo podría mostrar de nuevo? A ver si sí, era lo ese. pongo. Creo que fue la segunda imagen que mostró usted. Bueno, espérame que hasta que llegue. No, ya sé qué voy a hacer. Bueno, vos mientras pregúntame, o necesitas sí o sí que te muestre la imagen. Quería saber si ese que se veía, que era en un Ujú. registro real, era un DIP 1, porque se veía que era un descenso, creo, pero no estoy Ah, pero segura. no la imagen que les mostré de DIP. No, Ahí está. en otra, Claro, profe. Vos se mostraste la vio en el frecuencia cardíaca real. fetal. Ahí, Bien, ahí te mostraste vuelvo. las Ahí voy. aceleraciones. Ajá. En esa me parece. No, en otra. Acá. ¿Puede ser? Ajá. Acá Es, Sí, tenemos en sí, este. desaceleraciones. eso es un Eso DIP. sería un DIP 1. DIP Uno. 1. Uno. DIP 1 porque Ah, coincide con la contracción. Fíjense ahí abajo. Fíjense cómo el acné de la contracción coincide con el decalage de la frecuencia cardíaca. Y aparte tiene una recuperación rápida, porque cuando va finalizando la contracción, ya comienza a recuperar la frecuencia cardíaca, ¿sí? ujú. Pero en esta paciente que nosotros vemos que en todas las contracciones hace DIP 1, bueno, ya empezamos a abrir el ojo, porque acá algo está pasando, y si ustedes piensen que cuanto más avanza el trabajo de parto, más se va encajando el feto, la pelvis, más compresión de cabeza, de cordón y demás, y Ahí cortó.
¿Se le cortó a Janet? O... Sí, profe, creo que sí. Sí, se quedó congelada. Bueno, en realidad era que debemos tomar una conducta porque se pueda agravar la situación, ¿no? Entonces, si sigue continuando haciendo DIP 1, va a llegar un momento que se va a producir lo que es el DIP 2, ¿ah? Que es un sufrimiento fetal agudo en ese momento. Entonces debemos tomar la conducta y realizar lo que sería, primero que nada, colocar Recording stopped. colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo, ¿ah? Si hay oxitocina, cerrar la oxitocina y administrarle lo que es oxígeno, ¿ah? Esperar un ratito y ver si se recupera y si no, bueno, ya ir, digamos, preparando lo que es la cesárea, que venga todo el personal que necesitamos anestesista, que a veces no está en el hospital, necesitamos instrumental quirúrgico, el personal de quirófano, que comprende lo que sería enfermería, y bueno, estamos también los ginecólogos, los residentes de ginecología, los residentes de partera y las parteras mismas. Profe, ¿y Así que, cuánto tiempo más o menos se tiene en cuenta para decidir si se hace la cesárea o no? Si sigue y si así, digamos. comienza con DIP 2, hay que hacerlo, enseguida, como 15 minutos. Dentro de los 15 minutos hay que realizar. Buenísimo, gracias. ¿Alguna consulta más? Yo le quería consultar cuántas semanas antes del parto tendría que tener hecha el hisopado para el estreptococo grupo B. No, Porque como con que que no ella se puede llegue, realizar tanto tiempo no, antes. con que ella, claro, bueno, por eso a partir de las 35 semanas, porque se estima que dura un mes, ¿ah? Pero bueno, con que ella lo tenga realizado al momento del parto y que haya sido luego de las 35 semanas, está bien, ¿ah? Y bueno, y que tenga el resultado, vamos a suponer que ella se lo realizó hace 2 días y está el resultado, sirve. ¿Mm? Está bien. ¿Alguna consulta más, chicos? Igualmente queda grabado y lo podemos ver